La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Hablando sin filtro. Y pues bueno, este capítulo lo tenemos planeando como algunos meses por diversas circunstancias pospandémicas, de COVID, de vacaciones, de fin de año, etcétera. No lo habíamos podido concretar. Pero bueno, me da mucho gusto poder tener hoy en este espacio a Julia Balcázar. Julia, ¿cómo estás? Bien, contenta de que otra vez sí nos pudimos organizar. Pareciera que tiene que Claro, pasar un tiempito, ¿no? Pero sí, acá estamos no, pero ya. todo es perfecto. Sí, Me sí. parece que todo cae en el momento correcto y la verdad es que pues está padrísimo, ¿no? Julia ya nos había acompañado en un capítulo previo, que la verdad es uno de los favoritos que hemos tenido en este espacio, donde hablamos sobre amor y verdad y de muchos temas que hoy también vamos a retomar, pero más enfocados en temas de la terapia, ¿no? Y de cómo sanamos nuestros traumas, de cómo sanamos muchas heridas y de todo lo que hoy, de muchas tendencias que parece que están en moda y Ujú, que hablamos a veces de esta conciencia que existe, ¿no, Julia? sí. Bueno, pero antes de que arranquemos, me estoy adelantando, perdónenme. Julia, ¿quién es Julia? Julia es especialista en terapia integrativa y ¿por qué no nos cuentas un poquito más de ti, Julia? Pues breve, porque no, siento que el tema es mi mero mole. O sea, me encanta este tema de la importancia de la terapia, sobre todo por lo que está surgiendo. No es como cualquier capítulo, sino lo que queremos platicar hoy es como qué está pasando, que especialmente vale la pena como hacer este recordatorio de cómo ir marcando este camino, o sea, cómo hacerlo, ¿no? Sobre todo me gustaría mucho esto, que guíe y que ayude a la gente, más allá de dar una opinión. Bueno, yo soy psicoterapeuta, soy integrativa, varios enfoques, principalmente Gestalt, es como mi escuela más fuerte. Soy muy humanista, trabajo principalmente con jóvenes, amo dar terapia y me encanta acompañar a la gente en su camino de crecimiento. Yo me considero más que un facilitador, un testigo, porque cada día trabajo e intenciono el acompañar de la manera más respetuosa y amorosa al vínculo terapéutico y al espacio y a mi profesión, pues el camino de crecimiento de cada quien, que le tocan pues vivir cosas muy diferentes a cada uno y descubrimientos y bueno, un poco eso, en pocas palabras, ¿no? Pero sí un capítulo que no es solamente hablar de terapia, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es lo que está surgiendo ahorita, en este momento, en esta era, por todo lo que ha pasado, que conviene mucho tomar en cuenta estas cosas de las que vamos a platicar. Exactamente. Y pues bueno, para arrancar, ¿por qué no planteamos? Bueno, más bien para arrancar yo voy a poner como mi caso en la mesa y Perfecto. de las cosas que hemos visto y de lo que creo que también hemos tratado de hacer en este espacio, ¿no? Pero creo que esta perspectiva que queremos enfocar la charla de hoy es súper importante, ¿no? Y lo que platicábamos fuera del aire, creo que la audiencia tiene que tener muy claro todos estos aspectos, porque aquí siempre hemos hablado que hoy vivimos en una época donde si tú no quieres educarte, si no quieres mejorar, es como tu responsabilidad, porque estamos llenos de información. Ahora, creo que nos vamos a veces a los extremos, ¿no? Ujú, Porque de repente tenemos una saturación de información sí. y el poder filtrar como todo eso que recibimos y adaptarlos a nuestro proceso de sanación o de mejora continua, pues se vuelve un reto, Ujú, ¿no? Y yo creo que ahí la importancia de un proceso terapéutico, de un profesional que nos ayude a sanar como todos estos temas y que también de alguna manera podemos encontrar nosotros pues el mecanismo de poder encontrar esas herramientas que nos hagan sentirnos mejor, ¿no? Porque yo creo que la terapia al final del día tiene que darte como este sentido en aquellos momentos en donde tú no te sientes bien, ujú, que hay áreas que tienes que trabajar, ujú. pero
con esta sobresaturación de terapias alternativas y todo lo que surge hoy en el campo de la terapia, llamarle de alguna forma, ¿cómo lo ves tú, Julia? Danos tu primera interpretación de todo esto. Es que, pues esto, lo que ya dices, ¿no? Es como esta arma de doble filo lo que tenemos ahorita, ¿no? Sobre todo la gente más joven, porque los que ya tienen más tiempito en este mundo, como que de alguna forma tienen otras metodologías más tradicionales, pero los que igual hay generaciones que estamos más en contacto con las redes, con lo que se va ofreciendo hoy en día, es esta arma de doble filo en el sentido de que hay muchísima propuesta, muchísima oferta. Apenas revisaba y como está esta fórmula en donde te sale lo que a ti te gusta por la búsqueda y todo, me salen un montón de cursos de especialidades, ¿no? Entonces, yo digo, bien que me conocen las redes porque me ponen siempre lo que más me va a gustar, ¿no? Los temas que más me van a gustar. Y yo creo que todos estamos expuestos como a esto, ¿no? A esta oferta, pero es una oferta muy, muy tentativa, es peligrosa a mi punto de vista y te voy a decir por qué. Es peligroso si no tenemos la conciencia y la guía adecuada para tomar las oportunidades que el mundo de ahorita nos está ofreciendo, sobre todo en el tema de la industria del bienestar o wellness, que ahorita está así como a todo lo que da, porque está de moda, porque es una demanda y una exigencia por algo que sucedió y está sucediendo, que es la pandemia. Evidentemente la gente iba a reaccionar con esta gran necesidad de sanar, de entender, de depurar, de curarse de cosas de la pandemia, de curarse de cosas del COVID, ¿no? Entonces, ante esta situación, sale esta oferta muy lógica, tiene todo el sentido del mundo. Sale una oferta mucho de medicina alternativa, si se fijan ahorita está muchísimo así en boga el tema de medicina natural, todo esto que yo digo está increíble, o sea, qué maravilla, ¿no? O sea, no podemos quejarnos, al contrario, podemos utilizarlo, pero también, ¿qué es lo que pasa? Que está tan a la mano y está tan accesible, Carlos, que lo que sucede es que también la gente, desde un punto de no tanta conciencia, pues de alguna manera se va el camino, muchas veces se va el camino fácil, ¿no? Entonces, no, yo ya estoy en el curso de no sé qué, que esto sé que me va a sanar esto, ¿no? Ok. No, yo estoy tomando microdosis de menta con eucalipto, con no sé qué, de lo que quieras, ¿eh? O sea, porque hay todo tipo. Y entonces yo creo que ya estoy en detox, ¿no? Y es que estoy tomando esto, y es que estoy haciendo esto, hasta la misma medicina tradicional, ¿no? Sale un antidepresivo buenísimo, de última generación, de efecto prolongado. No, ajá, ok, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué parte te está saltando cuando estás recurriendo solamente a estas cosas? ¿Qué parte te está Claro. saltando de conciencia, de trabajo personal, cuando estás llenando el formulario para que te envíen la medicina, para entrar al grupo de yoga, de meditación? Da igual, todo eso es muy bueno, pero ¿qué estás haciendo en tu proceso? Y creo que esa es la importancia del capítulo de hoy, que se te está olvidando, ¿no? Porque sí lo estoy viendo. Hay mucha gente que está tomando soluciones alternativas sin darle el seguimiento y el espacio terapéutico que requieren. Claro. Porque también, ojo, no se trata como de vetar o decir que eso está súper mal, ¿no? No, 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 no. Está Creo pasando. que hay cosas, sí, y creo que la clave de todo es como la integración, ¿no? Para Exacto, mí exacto. es cómo logras integrar lo científico, que es en donde hemos avanzado y que este último siglo, pues el ser humano ha logrado tener como breakthroughs importantísimos en temas de investigación y demás. Y dentro de Ujú, esta misma investigación ya se habla hoy, por ejemplo, el tema del mindfulness, ¿no? Que es ujú, fundamental también ujú, para poder generar conciencia. Y yo creo que el gran problema en el que vivimos es que justo lo que acabas de comentar, ¿no? Que queremos soluciones rápidas ujú, ujú. o creemos que vamos a tener una solución mágica y que entonces a través de la ayahuasca o que a través de los hongos o que a través de las microdosis o que de una lectura de Tarot números o lo que sea, terapéutico, lo que sea, el sí, tarot, sí. y que en este espacio hemos hablado mucho de esos temas también porque Sí, a sí, mí porque me llaman claro, mucho es la atención válido. porque al Sí, final sí.
a mí a través de este tipo, y yo he probado muchos, ¿eh? Yo he probado ayahuasca, pero también creo que a veces y en estos espacios he conocido personas que de repente me dicen, no, ya esta es como mi 20ª sesión de Ujú, ayahuasca, y ya me fui al cambo, y ya me ujú. fui a los hongos, y ya me fui a no sé qué. Y les pregunto, ¿y cómo te sientes? Todavía tengo que trabajar, ¿no? O sea, porque los Sí. mensajes y que la abuela. O simplemente literal sus vidas siguen iguales, o sea, realmente todo eso que Exacto, les ha mostrado la medicina no lo han podido. Me encantó la palabra que dijiste, integrar. O sea, porque no es más que un trabajo de integración. Y esto aplica claro. a todo tipo de medicina alternativa, ¿eh? Natural, no, ayahuasca, Xanax, o sea, antidepresivo, lo que sea, como que al final es como un, claro, yo siempre voy a estar un poquito más en pro cuando se puede de lo natural, ¿no? O sea, no irte luego al medicamento, pero al final lo que tú dices de integrar, no, de nada sirve, como dices tú, que lleves tu 8ª ceremonia con ayahuasca, si realmente esos mensajes y todo eso que aparece, que es importantísimo y es valiosísimo, porque son respuestas terapéuticas que están dentro de ti. No son cosas que se generan. O sea, todo eso tú lo generas, son tus propias respuestas, Claro. está en tu psique. O sea, solo que es información valiosísima, es oro molido, pero ¿qué pasa? Que tuviste el oro molido entre las manos y se te fue y entonces tú no tuviste tiempo como de recoger lo más importante para poderlo llevar a un proceso donde entiendas el mundo tan loco que puede llegar a ser los sueños, o una terapia con medicinas de poder, o lo que tú quieras, ¿no? Un encuentro de regresión, de hipnoterapia, de Reiki, o sea, sin fin, ¿no? Lo que sea. Pero ¿cómo puede ser posible que tú, después de tener toda esa información, que es información que además viene como muy, como muy, pues sí, desintegrada, como muy revuelta, porque es una información psíquica muy revuelta, que está más en otras instancias de la conciencia, ¿cómo puede ser posible que tú no has podido darle el espacio de ir a hablar de esto con alguien que te pueda guiar, ¿no? En cuanto a qué es rescatable integrar a tu vida. ¿Qué traducción? Siempre digo eso, como qué traducción tienen estos espacios de medicina alternativa o estos espacios terapéuticos que tenemos alternativos. ¿Qué traducción le vas a dar a tu vida? Porque es verdad que se tiene que integrar y que se tiene que traducir y no todo el mundo lo está haciendo. Entonces, lo que sucede en muchos casos es que en lugar de integrar, pues te desintegra peor. Eso también he visto en otros, y no quiero hablar desde el miedo, ¿eh? No quisiera tampoco que la gente que nos escucha o nos ve diga, ay, no, yo no voy, yo no le entro a nada de terapia, porque no, al contrario, es como, te puede dar cosas muy valiosas, pero si tú no le das la seriedad, el compromiso, el respeto, el espacio, el proceso necesario, en muchos casos sí es verdad, en varios casos, que te puede como todavía de encajar un poco más las cosas, ¿no? En lugar de, pues como que le puedas encontrar un sentido y un camino a todo eso que está apareciendo, ¿no? Bueno, tú que ahora nos Claro. compartes esto, yo me imagino que lo podrás ver de pronto, ¿no? Porque ¿qué No, haces con todo esto que 100%. aparece? No sabes, ¿no? Y entonces tú estás interpretando. Y justamente creo que lo que comentas del tema de la terapia es fundamental, porque al final creo que tienes que entender un sentido. O sea, yo llego con el terapeuta y le hablo de algunas cuestiones y entonces me empieza a cuestionar. Y Ujú, que eso es lo que a veces nos hace falta, ¿no? O sea, ujú, verdaderamente como indagar, como el verdadero problema. Ok, estoy sintiendo esto, pero ¿de dónde viene? ujú, Y yo ujú, creo que alguien preparado que te da como esta guía, que te da todas estas herramientas y lo que tú hablabas de este acompañamiento, pues es fundamental, porque si no, te estás metiendo simplemente como rush, ujú, como ujú, generando simple ujú, dopamina ujú, ujú, y como tratando de encontrar respuesta del ujú, más ujú, allá y que está bien, o sea, al final tienes, creo que la terapia también a veces, y te voy a contar algo que a mí me ha pasado, o sea, a veces ujú, en terapia, a mí sí me ayudó como este tema de las plantas de poder un poco, o sea, fue como un momento de vulnerabilidad muy cañón, pero yo estaba atravesando como ciertas cuestiones que no tenía muy claro, ¿no? O sea, que medio le ujú. estaba trabajando en terapia, pero que a veces también nos vamos a hacer güey con Ujú. O con el estabas buscando psicólogo, más ¿no? respuestas.
o respuestas como Claro, más o a veces fuertes, te ¿no? haces güey. Ujú. Creo que también eso es importante, ¿no, Julia? Porque creo que, a ver, no hay como absolutos y a veces también hay personas que van a terapia y que llevan años en terapia y que nomás no avanzan, No, ¿no? porque como dices tú, se hacen güeyes. Y la realidad es que las plantas de poder difícilmente te van a dejar hacerte güey. Esa es una realidad, ¿no? O sea, porque es muy confrontativo. No es que te Claro, permita en la gran mayoría de los casos como que hacerte muy güey que digamos. Entonces es una claro. manera de, para mi gusto, lo que tú me compartes también habrá sido una manera como de decir, voy a romper mis propias resistencias y me voy a dejar de hacer Sí, güey y voy a ir a que me ayude una planta medicinal, ¿no? Al final, en muchos de los casos, un ser vivo, que no es el terapeuta, la planta, a encontrar estas respuestas y a ver lo que tanto me he rehusado a ver. Y eso está increíble, eso me parece de mucho valor para quien realmente no es para todo mundo, pero sí me parece como una herramienta terapéutica increíble, siempre y cuando efectivamente no te gane como el rush del ego, de es que a mí me dijeron que si tú vas a una ceremonia con este tallo de este árbol, entonces vas a ver a Dios, ¿no? O sea, como que cosas así que dices, no manches, esas son puras trampas del ego, o sea, la realidad es que no, o sea, la realidad es que sí, en estos procesos de sanación, Carlos, nos podemos entrampar con el ego. Y esta sesión que estamos teniendo ahorita es muy importante como mencionar esto, porque es una parte muy nuclear de lo que estamos transmitiendo. O sea, en verdad, meterte en un proceso de sanación es habitar como un estado de mucha humildad, de claro. mucha, de mucho soltar, de no querer conseguir una respuesta o no exigir que el protocolo o el tratamiento esté a tu servicio curándote algo, porque entonces te estás perdiendo de todo. O sea, tú eres el que vas a acompañarte, a sanar, a transitar, a descubrir lo que te toca en ese paso de ese proceso, pero eres tú acompañándote eso. Ahora, como dices tú, si te tomas la micro, si te tomas no sé qué, pero te haces güey o no tienes los espacios terapéuticos necesarios para poder integrar todo eso, te van a pasar dos cosas que yo he visto. O van a decir, a mí no me hizo nada, que al final yo digo, no manches, ¿no? O sea, como por no llevarlo a un proceso terapéutico te perdiste de algo tan valioso que sí apareció y que tal vez no viste porque no estabas acompañado. O lo que te pase va a ser muy fuerte, pero difícilmente lo vas a poder aterrizar a tu vida diaria como algo, como una enseñanza importante, como una lección de aprendizaje, como un deseo literal de ya no estar tan atorado con los mismos mecanismos, ¿no? Entonces, Claro. esto es, ¿no? Un Oye, Julia, poco. me voy a regresar un poco porque estamos abordando como el tema de la terapia, como, bueno, yo medio sé cómo funciona la terapia, etcétera, pero también he hablado con personas que de repente dicen, yo no necesito terapia porque no tengo identificado un problema que quiera Ujú, trabajar. Mi vida, a mi modo de ver, es perfecta. ujú, Y yo creo que más bien ahí, a veces dicen que el que nada sabe, nada teme, ¿no? Y ujú. entonces al final del día, pues creo que estas personas más bien no se conocen y no saben en dónde podrían mejorar. O sea, Me para mí el parece. tema de la terapia, creo que a mí me ayudó a ver como estos lados oscuros, ¿no? Hay un concepto que se llama la ventana de Harari. Me Ajá, gusta, o sea, sí. porque Lo son que las no, cosas que tú lo que puedes, ves, lo que otros ven y tú no lo ves. que tú ves, lo Sí, que los otros ven de sí. ti, lo que otros ven y tú no ves de Y tú no ves, ti, o lo ajá, que otros no ven de ti y tú sí ves, y el lado ajá, sí, oscuro, sí, ¿no? Y que nadie sí. ve. Buenísima. Ujú, Y entonces yo creo que al final del día la terapia te ayuda a ver esos lados ciegos, porque pues tú no eres exacto. consciente, no los Sí, has explorado. Creo que todo nuestra vida la basamos en mecanismos de cómo interpretamos nuestra realidad y generamos como unos mecanismos de defensa para poder sobrevivir, ¿no? total. Ujú, sí, Vivimos en método supervivencia al final del día. así, tal cual.
Y cada quien adopta de la vida lo que le toca, ¿no? Y hay gente Ujú. que es víctima y que todo el tiempo se está quejando, que mis circunstancias, que mis papás, que no sé qué. Y creo que la terapia al final del día te hace hacerte responsable, Ujú. ¿no? Justo. Y cuéntanos, o sea, bueno, ya vi como un pequeño resumen, pero lo que es para mí, pero ¿por qué no nos dices qué debería ser la terapia y qué es lo que las personas deberían encontrar en terapia? Ah, qué buena pregunta. Sobre todo ligándola a lo que dices de cómo puede ser que haya gente, que a veces hay gente que no, que detectan que no hay esta necesidad terapéutica, ¿no? O sea, estas dos cosas que tú ahorita pones aquí se me hacen importantes como ligarlas, ¿no? Eh, Porque la terapia justamente es un camino que te llega, es un camino que si es genuino, tú lo vas a buscar ligeramente o severamente convencido de que necesitas ese camino de lo que tú quieras, de poder hablar de la verdad, de aceptar, de sanar, de, como te digo, como que hay muchos niveles y también hay muchos propósitos, ¿no? Que van escalonados. Yo siempre les digo, es que estamos acá, o sea, querer como llegar acá nos supone un camino. Pero es verdad que hay gente que cree que no lo necesita y también me parece muy válido. Ahora, la terapia no es tampoco un lujo para la gente que está mal. Ahorita que tú dices, ¿qué sí es terapia? ¿Qué no es terapia? ¿Cómo debe ser? A mí me rechoca el tema del, bueno, más bien el término de cómo debe ser, porque entonces, no sé, como yo llevo trabajando mucho el tema del deber ser y de todo, la perfección y todo eso, yo más bien creo que la terapia no es que debería ser de una manera, ¿no? Sino que es un proceso orgánico, natural, en donde hay un vínculo. Cada persona, cada terapeuta tiene su enfoque y su manera de abordar las cosas, en donde evidentemente surge una necesidad de, por parte del paciente de acercarse a querer revisar, hablar de lo que sea, resolver, entender, ¿no? Cuando una persona dice que cree no necesitar la terapia, es muy válido y me parece lógico porque hay gente que justamente su mecanismo de supervivencia ha sido negar que necesita trabajar ciertas cosas. Que si tú me preguntas honestamente, Julia, ¿crees que haya gente que no necesite absolutamente para nada un proceso terapéutico? No lo creo, no lo creo. Lo que creo es que hay momentos de la vida donde se necesita menos o no se necesita porque está súper autorregulado, porque está súper bien, porque estás en un momento así como estos gaps de disfrute, de porque estás cosechando lo que también ya estuviste sembrando, porque tuviste un periodo terapéutico fuerte y ya lo estás como, estás transitando. O sea, claro, por supuesto que hay momentos donde no se necesita la terapia, pero que un ser humano me diga que jamás en la vida necesitará la terapia, a mí me habla más de un mecanismo de negación y de evasión que otra cosa. Me habla más de cómo él o ella ha sobrevivido en este mundo, ¿no? O sea, como intentando convencerse de que, de que como ser humano, que es parte de nuestra naturaleza, nunca va a necesitar voltearse a mirar a sí mismo y conocerse y reconocerse y explorar lo que verdaderamente necesita en esta vida para estar pleno, para realizarse. O sea, me parece una locura, ¿no? Desde yo, casos que he tenido de orientación vocacional, en donde estás explorando a qué te quieres dedicar. O sea, me parecería loquísimo que un ser humano con toda su condición negara esta parte tan importante de introspección, negara esta parte existencial tan importante por y para la cual también en parte estamos en este mundo. Entonces eso a mí me habla más de estos mecanismos. Entonces, ¿qué es la terapia? Un lugar donde nosotros precisamente llegamos a descubrir cuáles han sido nuestros mecanismos, cómo ha sido que hemos sobrevivido en este mundo, en este juego, en este sim. Ahora que traen mucho como este tema del avatar y todo esto, o sea, vamos a ver cómo hemos sobrevivido en este personaje que es Carlos, en este personaje que es Julia, porque yo también soy un personaje que ha tenido que recurrir a mecanismos, unos muy, muy sanos y otros muy neuróticos y muy dañinos y muy tóxicos para sobrevivir. Entonces, la terapia es el espacio perfecto para que cada uno de nosotros, como seres humanos, podamos reconocer
esta estructura, esta configuración que fuimos creando y que, sobre todo, muy importante y para mí de lo más importante para la terapia, que de eso hoy en día nos sirve, que de eso nos funciona y que de eso nos hace sufrir, porque eso es bien importante. La locura que te hizo sobrevivir, es una frase que me encanta de Claudio Naranjo, la locura que te hizo sobrevivir de niño no necesariamente va a ser la que te haga sobrevivir sanamente ahorita. Entonces la terapia, ¿qué sí es la terapia? Ese espacio donde tú descubres todo esto y entonces eliges conscientemente, ahora sí, no ser víctima de la situación, sino tomar el timón y decir, oye, no, ¿sabes qué? Que a mí ya este tema de la manipulación ya no lo quiero, lo veo explícitamente, me hace muchísimo daño y lo quiero transitar, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que otro ser humano con la misma calidad de ser humano que el terapeuta tiene, que te pueda acompañar, ¿no? Que pueda generar este espacio. Difícilmente lo vas a crear solo, aunque una persona diga, yo creo que no necesito porque lo resuelvo solito y casi casi me hago la silla vacía sola en mi sala, yo te diría, no, pues al principio sí ve con alguien que te ayude, por favor, a ver como que en qué momento te cambias del lugar de la silla vacía, porque Claro. tiene que generar este espacio incluso en ti. No sé si te respondí. O No, cantinflé, totalmente. como siempre. No, me encanta. No, la verdad es que eres muy clara y me encanta por eso. Y, por ejemplo, ¿tú cuál dirías que es el objetivo entonces de la terapia para una persona? ¿Y cómo debería abordar? O sea, porque, a ver, yo cuando empecé terapia, ahí me dijeron, ve a terapia, ¿no? Yo me divorcié y entonces Ajá. yo era de esas personas que decía, yo no necesito terapia, yo estoy perfecto, o sea, yo puedo resolver mis problemas Ujú. y pues me he Pues llevado sí, bien, pues me caigo bien, o estabas en sea, ese momento yo no tengo un problema. y de tu vida y en ese momento era muy válido, pero ¿estás de acuerdo que sí era una mentirilla? Un poco. Es que en realidad creo que y esto le pasa yo creo que a muchas personas, ¿no? Y incluso yo había ido a terapia antes, pero era de esos pacientes que seguramente tienes más de uno, que llegas con el terapeuta y te empieza a decir ciertas cuestiones y de repente tú lo evades, ¿no? Entonces, para Ah, hacerlo sentir que estamos avanzando, le dices, oye, ¿qué pensaste de esto que hablamos? Te creo perfecto, sí, sí, ya, como que te ya dicen lo estoy que ahí. quieres escuchar. Claro, sí, sí. Y entonces Ujú. me hacía güey. O sea, realmente Ujú, creo que nunca trabajé profundamente. ujú. Entonces, cuando llegué con el terapeuta, que todavía hoy consulto, ya es como algunos check-ins que hemos hecho de vez en cuando, pero la primera vez que él me confrontó fuerte, o sea, para mí fue un choque, porque fue como de estas terapias en donde parecía que la sesión iba como en ese mismo sentido, y al final me dejó una pregunta que me dejó frío y que me dejó pensando toda la semana, ¿no? Y que después de la siguiente sesión me puse a llorar y empezamos Me a hablar de movió un mucho montón de esa cosas. pregunta, justo. Ujú. Y a partir de ahí empezó a transformar mi proceso, me empecé a Mm, ver cosas que pues verdaderamente a mí me dolían de mi infancia, ujú, de mi vida, de mi historia familiar, etcétera. Y ujú. yo empecé a reconocer y empecé a resignificar y empecé a, o sea, ¿sabes? Y a Sí. partir de ahí ha cambiado muchas cosas. Pero Mm, yo creo que, no sé si ese era el objetivo, o sea, para mí creo que ese es hoy mi objetivo y en lo que he ido trabajando, porque a partir de algo que ni siquiera estaba relacionado a otros temas, hablando, por ejemplo, en temas de ujú, relaciones, ujú, yo he logrado identificar mis carencias en la ujú, manera de relacionarme, ¿no? Yo aquí he hablado siempre que tengo un apego evitativo mm. y eso pues me ha generado un montón de conflictos en mis Sí, relaciones, sí, sí, porque huyo, sí, sí. porque creo que, y me ha hecho explorar muchas cosas, ¿no? Mm. Pero entonces, en parte, tu objetivo ha sido como tocar con la verdad. A mí eso se me hace bien importante, porque ahorita que me lo dices es como, y honestamente a mí se me hace un objetivo universal de la terapia, porque luego Claro, cuando me dicen la palabra objetivo, yo me conflictúo mucho, que yo vengo como inicialmente de una escuela como muy, muy tradicional, ¿no? O sea, como muy, justamente, como muy de metodología, de esto, ¿no? Entonces, que al final a mí, en mi carácter, en lugar de ayudarme, nada más me rigidizaba, ¿no? Y nada más me ponía más autoexigente en los procesos. Te estoy hablando de un inicio, ¿no? De cómo yo empecé como claro, terapeuta. Entonces yo era la típica terapeuta en un inicio que ponía objetivos terapéuticos en la primera. Y si no me los responde, porque ni lo saben los pacientes, como,
pero es como, luego me empecé a dar cuenta de lo vacío, te lo puedo decir, que se empezó a volver en la palabra objetivo para mí como terapeuta, porque me generaba este tema de qué hay que hacer, qué hay que arreglar, qué hay que prometerle al paciente, y hoy en día ni siquiera manejo objetivos terapéuticos, así te la pongo, ¿eh? O sea, ya rompí totalmente. ¿Por qué? Porque al final como que no hay un objetivo en la terapia, no hay un solo objetivo en la terapia. Es como esto que dicen como que lo que más importa es el proceso, no el final, o no hacia dónde vas. Entonces, cuando tú le pones un Claro. objetivo, es como si pusieras la meta como principio máximo del proceso, cuando realmente no es así. Con el tiempo yo he descubierto que más que objetivos se van alcanzando lugares como estatus, estados, espacios donde el paciente precisamente tiene estos momentos donde todo tiene sentido o tiene estos momentos donde tiene respuestas como tú, que te hicieron la pregunta correcta, qué buena onda, ¿no? Entonces, o donde se deja sentir algo que tenía años bloqueado o guardado, ¿no? Entonces, en sí como objetivo de la terapia, no, se me hace como que reduciríamos muchísimo lo que significa la terapia si nosotros solo le Ok. damos un objetivo. Pero si me hablas de un camino, para mí el camino es la verdad de cada persona, la verdad de la historia, la verdad de lo que yo he sentido, sin cuestionamiento. Mi verdad es que a mí esto que pasó en la infancia me dolió muchísimo y me sentí decepcionado, pero al final es tu verdad. Y tocar con la verdad es de las cosas más valientes que uno puede hacer. Entonces, al principio, y la gran mayoría de los procesos, cuesta mucho trabajo tocar la verdad. Ahorita que hablas de hacerse güey, que me encanta el término, porque la verdad es que también a los terapeutas nos toca acompañar a las personas a hacerse güeyes. Y estamos ahí puestos. Y aunque sabemos, a veces no nos damos cuenta, no importa, porque es importante que esa persona se haga güey primero. O porque es importante Ok. que al principio nos demos cuenta cómo estamos habitando la ignorancia de nosotros mismos o la evasión o cualquier mecanismo desde donde nos estemos haciendo güeyes, ¿no? Porque por algo nos estamos haciendo güeyes. Y también como terapeuta te toca acompañar eso, sin apresurar el objetivo terapéutico de que el paciente hable de su verdad. El paciente va a hablar de su verdad cuando esté listo para hacerlo y al terapeuta le toca estar ahí para escucharlo, pero también para escucharlo cuando se haga güey, porque ahora que me dices lo de esto, me encanta porque creo que también es parte del proceso de todos. ¿Cómo vas a llegar a la verdad si al principio no estás en tu mecanismo máximo? Primero tienes que estar Claro. ahí, ¿no? En ese personaje evasivo o con apego evitativo para que luego te puedas dar cuenta de qué es lo contrario, ¿no? Entonces, como que para mí no hay juicio de eso, sino simplemente es como el acompañar y que el camino sea acompañar desde la verdad. La verdad en ese momento, cuando tú te hacías güey, es que te hacías güey, pero sí había una verdad, ¿no? Entonces, pero la verdad posterior fue otra verdad que tú estabas listo para abrir. Y me parece que es Sí. válido, me parece que es parte del mismo proceso. Poner un objetivo terapéutico, siento que como que hace chafa la sesión, o sea, como que hace que se pierda todo el valor, ¿no? Todo el valor del proceso, todo el valor del vínculo, todo el valor del espacio, ¿no? Que para mí es tu sagrado, ¿no? Siempre digo que mi Sí. consultorio es como mi templo zen. Entonces, poner objetivos sería como rigidizar, por un lado, y también en cierto sentido no convendría poner objetivos, ¿no? No ayudaría para el proceso poner tanto objetivo, al contrario. A veces lo mejor que puede hacer uno en la terapia es quedarse con lo que está apareciendo y con lo que hay, aunque no sea lo que nosotros tenemos en la mira, ¿no? Como objetivo. Oye, Julia, y otro tema que tengo una duda que quiero preguntarte sobre sí, que también a lo mejor a muchas personas de nuestra audiencia les hace sentido, porque lo he platicado con algunos amigos. A veces creo que no somos tan afines al terapeuta y a veces estamos cambiando de uno a otro y Sí, a lo mejor al terapeuta le pasa algo similar. sí, O sea, sí. ¿qué tip nos das ahí en ese sentido? ¿Qué es lo que tendremos que buscar en un terapeuta? ¿Cómo sentirnos cómodos y cómo Sí. identificar que llegamos al lugar correcto?
Ay, no, es que esto me encanta porque te lo juro que poca gente siento que realmente como que lo toca y habla de esto. De hecho, de los diferentes enfoques, así como de los diferentes autores muy famosos, así de toda la vida de diferentes, de psicoanálisis, de lo que tú quieras, ¿no? Hay pocos que hablan de esto, muy pocos, que se me hace importantísimo porque son de estas cosas que no aparecen en el libro de texto de cuando estudias, pero sí aparecen en la práctica y que como que dejan muchos huecos de decir qué está pasando o cómo debería ser o como terapeuta y como paciente, como las dos partes. Claudio Naranjo a mí me encanta porque como la forma que tiene de abordar desde la Gestalt el tema del vínculo terapéutico me encanta, ¿no? Porque es como, al final son dos humanos con dos tipos de carácter y dos personajes que igualmente van a tener, pues, como todo un trabajo personal que hacer con ese vínculo, aunque tú seas terapeuta y el otro sea paciente. Tiene un libro muy bueno que se llama El carácter en la relación de ayuda, que realmente habla de neatipos, ¿eh? O sea, es como muy específico. Igual no a todo el Ok. mundo le va a interesar, pero algo que yo rescato mucho de ese libro es como este poder poner la lupa y decir, ahora entiendo por qué esta terapeuta me caía gordísima. Y tú también como terapeuta, oye, ahora entiendo por qué me costaba tanto trabajo este paciente, porque al final son temas de carácter, ¿no? Entonces, ¿qué tomar en cuenta cuando dices ahorita como más la respuesta a tu inquietud? ¿Qué tomar en cuenta? Que el tipo de carácter, que no solo el enfoque va a ser importante. Eso yo les diría así de entradita cuando están buscando terapia. Porque luego me escriben y a veces me dicen, oye, ¿qué enfoque? Explícame un poco del enfoque. Y yo digo, pues sí les voy a explicar del enfoque, pero aquí no se va a saber lo que va a pasar hasta que nos conozcamos. Porque el Claro. enfoque es muy importante, pero los tipos de carácter también. Entonces yo cuando a veces que no tengo espacio o los horarios de un paciente, bueno, de un candidato no encajan con los míos y les doy tip y les refiero personas, yo siempre les digo, a ver, fulano y mengana tienen este enfoque, que es el que estás buscando. Estos otros dos no tienen ese enfoque, pero habla con los cuatro. Y siempre les digo, y con el que más clic hagas, con ese toma la terapia. ¿Por qué? Porque al final sí es verdad que conviene que te sientas cómodo, sí es verdad que conviene que tengas este clic, pero también es verdad que si tú llegas a un terapeuta que no te cae tan bien, que te está como generando ciertos mecanismos, pues también haz conciencia y date cuenta de qué es lo que te está manifestando esa relación, ¿no? Porque a veces también se encuentran cosas interesantes ahí mismo, ¿no? Es como antes de huirle a ese terapeuta, o tú antes de darle, como terapeuta, de darle la vuelta a ese paciente, mejor trabaja justamente esta parte, haz conciencia de qué es lo que te está generando, porque probablemente está habiendo una transferencia y contratransferencia gruesa ahí de alguna figura del pasado, o de alguna integración de ciertas voces de la infancia, ¿no? Y entonces ese terapeuta te está representando eso, ¿no? Entonces, eso también es valioso para el proceso, siempre y cuando tengas la Claro. capacidad de verlo como paciente o como terapeuta, las dos. Pero esto que dices es bien importante porque el carácter sí influye mucho en los procesos, interfiere No, yo también. lo he visto. Sí, 100%. Para mí es como clave y te digo, fue por parte de la experiencia. Yo cuando llegué con mi terapeuta, la verdad, las primeras sesiones me sentía incómodo. O sea, había algo que me incomodaba. O sea, como a lo mejor su personalidad, él tiene una Uh personalidad fuerte. A -huh, mí como que he tenido un tema con ese tipo de uh -huh, personalidades, uh -huh, etcétera. uh -huh. Pero de repente me di cuenta y también ahí en terapia lo trabajé, que es algo que yo mismo tengo que, Eso. es parte de mi proceso terapéutico Eso, también, pues, ¿sabes? también creo, no huir a la primera de esta incomodidad que te puede generar el terapeuta, porque una de las, tal vez de las respuestas o de como que este contenido más valioso que tú puedes encontrar en una terapia es que te está haciendo incómodo la personalidad del terapeuta. Y tal vez ahí está el trabajo, o que lo que han hecho los terapeutas no te es suficiente. Yo a veces lo veo, en la primera sesión siempre les pregunto si ha habido otros procesos, les pido que me platiquen un poquito y a veces encuentro como a veces está esta expectativa, ¿no? Entonces a veces hasta incluso yo lo abro y yo digo, a ver, yo detecto que más bien lo que te ha pasado en estos procesos es que tal vez tú esperabas esto, ¿no? Y que los terapeutas no te lo dieran
es un punto bien importante que a mí también me gustaría trabajar, porque adivina qué, que yo tampoco te lo voy a dar. No, o sea, puede ser así, no, que es un tema de que hay gente que sí espera que le digan qué hacer, o que hay gente que sí espera que le resuelvan, ¿no? Hay gente que espera que le den las viñetitas de cómo tiene que ser lo que tú quieras, ¿no? O sea, como que cosas que también tienen que ver con la expectativa, es como, era más tu mecanismo o sea, muchas veces yo creo que también hay una línea muy delgada entre el tipo de carácter y si realmente te va a funcionar ese proceso terapéutico o los mecanismos de resistencia que está poniendo el paciente, porque eso también hay que verlo. Y ahí es donde creo que sí conviene que el terapeuta tenga como que muy buena, pues como muy buen ojo o muy buena conciencia de acompañar al paciente a darse cuenta de sus propios mecanismos, de si realmente esa incomodidad que tú sentías, pues lo más probable es que se relacionara a que pues te incomoda, era la primera vez que hablabas de esas cosas, era la primera vez que estabas dando el espacio terapéutico a esas cosas, entonces es totalmente natural, como fuera el terapeuta, no importa si hubiera sido él o hubiera sido otra, yo creo que hubieras igualmente sentido esa incomodidad, ¿no? Entonces ahí el terapeuta le toca como acompañar al paciente a darse cuenta si también puede ser un mecanismo de resistencia. No, la verdad es que creo que tienes toda la razón. O sea, a veces creo que desde la incomodidad también surgen pues las transformaciones, ¿no? Y yo creo que también, no sé si coincidas en esta parte, pero creo que parte del proceso terapéutico, pues es eso, que la persona con la que te esté guiando, pues te lleve a ese momento de incomodidad, de Ujú, confrontación, de vulnerabilidad, ujú, etcétera, que creo que ni tú conoces, ujú, ¿no? Porque ujú, muchas veces creo que estamos en ese punto. Y yo voy hablando de justamente de generaciones y de cómo vivimos. Y me gustaría que a lo mejor por ahí vamos a ir cerrando, porque también tenemos ahí, entiendo que tu agenda está súper apretada, pero que no nos vayamos a los extremos, ¿no? ujú, O sea, ya creo que está muy bien que hayamos salido de este tema de que veamos a la terapia como un tabú, de que yo no voy a terapia porque no estoy loco, ujú. que creo que ya hemos avanzado Sí, muchísimo, sí. pero creo que también hoy estamos cayendo en el momento en el de que tú conoces a alguien y que pareciera que tiene que ser como una condición necesaria que esa Ay, persona haya no, ido a no. terapia. Ajá. Y si alguien te dice, es que yo ya fui a terapia, pues des por hecho de que esa persona se esté trabajando, porque no necesariamente, ¿no? Ujú, Si no ujú. es un trabajo consciente, me parece. Sí, y creo que, a ver, importantísimo, porque yo creo al final que la terapia solo es un mínimo espacio, es como solamente un cachito de la vida. O sea, a ver, la terapia es la vida, porque de alguna forma, justo, la relación terapéutica es tan intensa, es tan importante, es tan fuerte, es como tan reveladora por el tipo de espacio, de contexto que se crea, que al final se vuelve como una réplica de lo que es la persona y sobre todo también de lo que han sido sus vínculos, ¿no? Por eso luego en la relación terapéutica surge que tú estés incómodo con el terapeuta o que te traigas coraje porque ¿no? Al final eso se llama transferencia y contratransferencia y es valiosísimo verlo, ¿no? Porque la terapia es como un cachito de laboratorio, como un lugar donde nosotros observamos la vida, ¿no? Pero no quiere decir que la actitud o lo que te vaya dejando esa terapia no se tenga que replicar en la vida misma. O sea, la terapia solo es un espacio, pero para mí estar en un proceso significa llevarlo a todos los lugares de tu vida, no solamente estar en actitud terapéutica o como la gestalt, ¿no? La actitud gestáltica no es solo en terapia, es una forma de vida, es una forma donde hay una cierta conciencia, donde tiene un nombre que es como el awareness, ¿no? Como estar ahí viendo, observando, presente. Entonces, de nada serviría que solamente lo hagamos en el espacio terapéutico de cada 15 días, una hora. Para nada. O sea, la terapia va más allá. O sea, la terapia empieza a ser un proceso que se empieza a ver reflejado en toda la vida, ¿no? Entonces, lo mismo con cualquier terapia alternativa, ya sea que cualquier terapia alternativa te lleve a buscar un proceso terapéutico más profundo o viceversa,
yo antes de terminar este tema tan importante que me encanta, sería como si de verdad vas a ir a buscar algo, ten la apertura de darte cuenta qué es lo que estás encontrando. Y el compromiso, pues de aventarte el viaje, de encontrarlo bien, no a medias, no desde elevación, no desde donde a mí me conviene, porque entonces, como dices tú, la pareja te va a decir que va a terapia y pues vas a decir, híjole, pues ¿qué ha hecho en terapia? ¿No? Entonces, no es solamente el hecho de ir a terapia, no es solamente el hecho de tomar un tratamiento, hacer un protocolo, ir a una ceremonia, o sea, no, es como el todo, es como cómo vas a hacer que esto se vuelva parte de tu vida, porque que no sean solamente como espacios editados de trabajo personal, la terapia se va a ver reflejada y manifestada si tú lo haces con esta actitud de compromiso en todas las áreas de tu vida y lo que empieza a pasar es que empiezas a tener respuestas terapéuticas en lugares que no son la terapia. Me estoy bañando y ya me di cuenta de esto. Oí la canción, no manches, llegan ya a la mera hora de terapia y me dicen, no manches, Julia, me pasó esto, estaba en el bosque y tal, me di cuenta de esto que nunca lo había visto. Entonces, no es tanto que te esperas estar en ese lugar, sino es la actitud y la intención que tú le pongas a tu proceso lo que va a hacer la gran diferencia entre que la terapia te sirva, entre que la medicina te sirva, entre que la herbolaria te sirva y no te sirva. El grado de compromiso, el grado de intención de comprometerte con esa verdad es lo que te va a ayudar a transitar, es lo que te va a ayudar a sanar, que no me gusta tanto esa palabra, pero es lo que te va a llevar tal vez a lugares más sanos o a lugares que no habías transitado, ¿no? Menos neuróticos, Claro. pero desde un compromiso genuino. No porque está de moda, o no porque es un requisito, o no porque todo el mundo está tomando esto, entonces me lo tomo. Pues no, o sea, ahí es un autoengaño al fin y al cabo, ¿no? Para mí ese sería como un tip muy importante como para cerrar, como el revisar el grado de autoengaño desde donde yo estoy haciendo todas estas cosas, ¿no? Y la valentía, pues de iniciar es muy buena, pero también de sostenerlo. O sea, es como, ok, empiezas, ok, pero el reto importante es sostener lo que le sigue y ver a qué procesos te va a llevar esto, ¿no? Totalmente. Sí, yo igual y tratando de cerrar el capítulo, lo que podría decir, y después de eso me gustaría que tú cerraras con tus conclusiones y con el cague que te tendrías que poner después de lo que voy a mencionar como cierre. Porque, a ver, te escucho. No, porque, no, mira, para mí la clave creo que de todo este tema que hemos hablado, dos cosas me parecieron súper importantes. Una es que tienes que tener un profesional detrás tuyo que te acompañe en cualquier proceso que decidas iniciar. Creo que sí es clave, porque al final del día es esto, ¿no? Cómo logras integrar todas esas respuestas o esas preguntas que te estás generando. Y para mí el objetivo también de la terapia, si por llamarle de alguna, si yo pudiera tener como un objetivo, creo que es que te hagas, más bien que te sientas bien con tu vida de una manera integral, que vivas como plenamente Sí. consciente y que no tengas como estos sesgos que tú creas que pues es que así soy y entonces así voy a ser con todo mundo, porque al final del día creo que cuando uno tiene problemas se refleja en tus relaciones, se refleja en la manera en que te sientes, en tu trabajo, en algún aspecto de tu vida. Y si algo no está bien en algún aspecto de tu vida, incluso en la salud, pues creo que tendrías que preguntarte qué está pasando. Sí, Y yo creo que la terapia es una muy buena alternativa para poder encontrar esas sí, preguntas, ¿no? sí. Y yo creo que al final del día también el tema del terapeuta y del método que elijas, lo que me encantó lo que tú nos compartías, porque yo lo había discutido ya con varios amigos, ¿no? Y creo que a veces tampoco se trata como de hacer perder ni el tiempo al terapeuta, ni el tuyo mismo, ¿no? O sea, ser como muy honesto, pero ser honesto, ¿no? Porque a veces no caer en esta parte de hacerte güey. O sea, porque Y si a veces sí, veo darte personas que cuenta por llevan, lo menos que te estás haciendo. claro, porque hay personas que luego llevan 20 años, que me dicen, Ujú. es que yo llevo 10 años con mi terapeuta y los ves y dices, puta, pero siento que no has avanzado, ¿no? Porque tu problema sigue siendo el de víctima y creo que algo, no sé, o sea, cada uno también interpreta su realidad de diferentes formas y creo que la clave aquí es también cómo eres capaz de generar una historia que verdaderamente te haga sentido
y que vayas viviendo este proceso, ¿no? Sí. Porque yo creo que la vida, como tú lo mencionabas, también es un proceso y hay que aprender a disfrutarlo, ¿no? Creo que nuestro objetivo tendría que ser aprendamos a disfrutar el proceso que es la vida y pues a lo mejor también aprenderte a equivocar, ¿no? Sí, Creo sí. que si no te equivocas, si no lo haces de manera consciente, pues vas a seguir cometiendo los mismos errores o vas a seguir en una etapa muy rígida como tú nos Ujú, ujú, compartías, ¿no? Porque ujú. de repente caemos también en la rigidez Sí. de quiero, es así, así me Ujú, dijeron que es y ujú. tiene que ser de esta forma. Y cuando entramos en el tiene que ser de esta forma y nos forzamos a ello, creo que también estamos en un problema. Totalmente. No, fíjate que coincido mucho en que tú, más bien lo que yo entiendo es que uno de los objetivos terapéuticos también universales es el hacerse responsable. O sea, porque cuando hablamos de uno de ellos que era el hablar desde la verdad o el tocar la verdad, yo creo que también el hacerte responsable es un objetivo terapéutico universal. Como que no me encanta hablar de objetivos, pero es una realidad, ¿no? O sea, porque yo siempre digo, después de la conciencia viene la responsabilidad. De nada sirve hacer conciencia si no trabajas también en la parte de responsabilidad. Y entiendo que para ti en todo tu proceso de terapia, de autodescubrimiento, ha sido bien importante no solo ver la verdad, sino justamente hacerte responsable de todo esto para poder crear una vida que te tenga más en paz, que tenga sentido, que, que la puedas vivir y disfrutar, como dices tú, vivir y disfrutar, pero sobre todo algo que yo he aprendido como paciente y terapeuta en ambos roles es que aprendas a habitarla completamente con lo que hay. Si eso en esa vida es la tristeza ahorita, es la tristeza. Si es el gozo, es el gozo. Que aprendas a habitarla, consciente, intencionalmente, intentando no salirte de la vida, porque al final gran parte de los mecanismos más neuróticos tienen que ver con salirte de la vida, de lo que está sucediendo verdaderamente en el presente, en la vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que más disfruto yo siendo terapeuta es como acompañar a los pacientes a quedarse en ese momento que con lo que está surgiendo. Agradable, no agradable. Hay sesiones padrísimas donde nos reímos y hablamos de lo bonito, pues por supuesto, ¿no? También hay que evitar eso. Hay sesiones de mucha tristeza, de mucho dolor, donde hasta yo misma a veces digo, siento el dolor. Habitar la vida, no, no solamente disfrutarla. Yo creo que una de las virtudes, tal vez es muy ambicioso lo que voy a decir, pero me atrevo a pensar que quien ha tenido un proceso terapéutico exitoso ha aprendido a habitar la vida como es, pudiéndose observar y pudiéndose quedar ahí, ¿no? Viviendo lo que está pasando. A mí parecer eso sería la conclusión. No, me encanta. Y me encanta el cierre también, Julia. Esto de habitar la vida, ¿no? Me encanta porque al final que creo que ese es nuestro objetivo y Y es pues difícil, es muy transitorio. difícil Claro, habitarla tal cual como es. Tenemos muchas cosas que claro. entender, que procesar, que, ¿sabes? Que traspasar para poder Sí, habitarla. Y a ratitos la habitaremos, a ratitos no. También eso es parte de la condición humana. Todos tenemos nuestras maneras de fugarnos de la vida, ¿no? Y el punto es observarlas y aún así elegir cada vez más quedarnos, ¿no? Eso es. totalmente. Ay, qué gusto, Alcanzar el Carlos, éxito. gracias. Siempre siento que nos No, falta más, nos padrísimo. falta otra sesión, nos falta más tiempo, nos Sí, falta caray. Es un que subtema. nos das mucha luz, Julia. Sí, No, tenemos y que a hacer mí más me encanta capítulos. que Vamos sea a tu hacer espacio. un espacio con Julia. ¿En serio? En serio, ya dile a Ilse, a ver si está de No, acuerdo. Si está de acuerdo, no, lo armamos, padrísimo. pero muchas gracias más bien a ustedes No, por muchas el gracias, Julia. espacio, de dejarme ¿En hablar, dónde te pueden encontrar, Julia? pues en Cuéntanos, ¿qué estás Instagram sobre haciendo ahí? todo. Sí, Ok, es lo que más estoy, es ahora sí como que es mi taloncito de Aquiles, ¿no? Entonces, ahí también hay publicaciones, hay frases, hay información, hay interacción, cuando hay dudas, lo que sea. Este, prefiero más mensaje directo y todo eso, porque luego a veces que pongo una publicación y se presta que luego es una regadera de comentarios donde digo, no, mejor que me escriban el mensaje directo y yo pues con mucho gusto les contesto. Pero muchas gracias por el espacio. igual ahí también para hacer, agendar alguna sesión Sí, también a contigo, través de ¿sí? ahí es que hacen contacto y ya de ahí pues pasan Ok. como a la agenda, ¿no? En caso de que sea necesario. Sí, Perfecto, Julia. Pues muchas gracias. Sé que tienes que correr. Te agradezco muchísimo el que nos hayas gracias. acompañado y pues esperemos que tener una segunda parte de este gran tema. Así es, nos vemos pronto. Amigos, mu-
Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Síganos en todas nuestras redes sociales, igual Hablando Sin Filtro Podcast. Y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.